hay una cuestión acá que plantea Marisa de la lucha ideológica, que para nosotros es fundamental y un elemento en el cual estamos retrasando en el campo popular uruguayo, tal vez probablemente también latinoamericano y mundial, pero en el Uruguay, es la falta de libros, de publicaciones para poder dar esa batalla ideológica. No tenemos hoy a disposición un montón de textos de Arismendi, por ejemplo, ¿no? Por eso saludamos la iniciativa de la Fundación de editar este libro con un conjunto de escritos que nunca habían sido reunidos en un mismo tomo. Uno, de hecho, es un texto que nunca fue editado por Arismendi en vida, un texto de Gramsci que se editó recién en 2018, si no me equivoco. Pero aparte, para mirar los desafíos que tenemos para adelante, ¿no? Arismendi en este libro discute y trata de desarrollar problemas planteados por Marx, por Lenin, por Gramsci, por Dimitrov, y nosotros no tenemos disposición en nuestro país abundancia de textos de ninguno de ellos. Algunos pueden tener la suerte de tener de la biblioteca de un padre, de un abuelo, de un tío, alguno de estos libros. Se puede alguno ir a hurgar en Tristán Baja y encontrar, porque suelen aparecer. Pero la cuestión es que si nosotros queremos buscar los textos principales de Marx, es difícil encontrarlo, y ni que hablar si queremos encontrar los textos principales de Lenin. Entonces, en este sentido hay una tarea que los que tratamos de pensar cómo poder elevar la conciencia, el trabajo teórico de nuestro pueblo, de nuestras organizaciones políticas, estamos proponiendo como tarea principal poder difundir estos libros, que es fundamental para poder elevar esta batalla. En este sentido hay una tensión que es siempre difícil de poder transitar entre el estudio de los fundamentos teóricos y el estudio de los problemas actuales. Y muchas veces el querer pararse en uno opaca o parece hacer poco importante el otro, ¿verdad? Parece que si nos ponemos a estudiar a Marx, a Lenin, a Arismendi, estamos lejos de los debates actuales de esta hora, y si nos quisiéramos parar en los debates de esta hora, que es fundamental, ¿no? Parece que estuviéramos dejando de lado o que no tuvieran importancia estos textos teóricos que son nuestros fundamentos. Creo que es fundamental en esto poder aplicar justamente la dialéctica y contradictoriamente poder hacer las dos cosas a la vez. Por lo tanto, espero que también podamos nosotros tener pronto a disposición investigaciones actuales sobre el actual momento del capitalismo, sobre la actual correlación de fuerzas mundiales. Hay estudios que se están haciendo en nuestro país, hay por cierto un grupo joven de economistas que está sacando libros, que están estudiando el Uruguay de hoy, los problemas del Uruguay de hoy, y cómo en la correlación de fuerzas que tenemos hoy en Uruguay, Latinoamérica y el mundo, poder hacer avanzar un proyecto democrático avanzado. Creo que este desafío tenemos que poder verlo en toda su profundidad, y por eso también considero acertado el haber hecho la presentación en esta casa de estudio en Ciencias Sociales, porque nosotros precisamos dar un debate no solo dentro de las organizaciones políticas, sino con la academia y el conjunto de la sociedad. Porque de eso se trata, ahora vamos a ver, la construcción de la hegemonía, ese término que para nosotros en Uruguay es tan importante para poder disputar a las clases dominantes la orientación de un proceso democrático avanzado. Entrando, ahora sí, en el texto, el título nos propone pensar en un debate que es necesario, ¿no? Y el debate de los debates tal vez tiene que ver con cómo poder superar el capitalismo. Esto que Marisa planteaba muy bien, ¿verdad? Que ya no se habla de revolución. Y si no hablamos de revolución, no estamos hablando de un horizonte superador de la situación actual. Entonces lo único que nos podemos imaginar es la situación actual mejorada un poquito, vamos a decir, ¿no? Y ahí está tal vez el centro de la cuestión. Y quiero arrancar con un pequeño pasaje de Arismendi que nos coloca en el centro del problema. Él dice: en este mundo donde el hombre ha invadido el cosmos y desintegrado el átomo, la mayoría de la humanidad carece de pan, de techo, de asistencia médica y de promoción cultural. Este es el problema
ético y político fundamental en el que nos tenemos que parar para poder pensar la sociedad que queremos construir. Fíjense que Marx, fin del siglo XIX, decía: con lo que ha avanzado la técnica hasta ahora en un país como Francia, la gente podría vivir dignamente satisfaciendo todas sus necesidades trabajando 4 horas por día, hace más de 100 años. Podemos suponer que ahora precisamos tal vez para vivir, o esperamos para vivir, más mercancías, otros servicios que en aquel momento, pero seguramente que si no existiera la explotación capitalista, si no existiera la enorme acumulación en unas pocas personas de las grandes riquezas que se producen en este mundo, podríamos todos vivir cómodamente, por lo menos con esas 4 horas que estimaba Marx a fin del siglo XIX. Entonces, este es el debate fundamental. Esto es lo fundamental que tenemos que dejar de dar por obvio, que sigamos trabajando la misma cantidad de horas que hace más de 100 años, o a veces más, y que haya millones y millones de personas en el mundo, en Latinoamérica, y cientos de miles en nuestro país, que no tengan lo mínimo necesario para tener una vida digna, con todas las comodidades que hoy el ser humano podría proveer. Esta es la cuestión que nos tiene de alguna manera que movilizar para el trabajo político, para la investigación teórica y social. Y desde acá es que nos paramos para poder pensar el país que queremos y el mundo que queremos. Entonces este debate implica cómo poder superar, por un lado, el reformismo, que el reformismo implica el poder avanzar hasta donde el gran capital te lo permita, ¿verdad? Hasta donde las clases dominantes los permitan, sin luchar contra esos obstáculos, y también cómo enfrentar en esta hora el fascismo, porque por mucho tiempo parecía, ¿no?, que estaba alejado de ese peligro. Los comunistas siempre sostuvimos que ese peligro estaba latente, porque está latente en el propio sistema capitalista de producción, que si es necesario debe recurrir al terrorismo para poder garantizar la continuidad de ese sistema, y que hoy en día en el mundo está otra vez a la orden del día. Y cuando no hay una alternativa por izquierda, lo estamos viendo en Europa, donde avanza ante los ojos de todos, la extrema derecha, país por país, y lo estamos viendo, ¿no?, acá en nuestra vecina Argentina, en un modo nuevo, porque el fascismo no se presenta siempre igual, bien lo dice Arismendi en uno de los trabajos, y lo estamos viendo avanzar también ante la falta de alternativas. Antes que nada, compartir cómo me parece que se puede leer este libro, porque este libro son un conjunto de textos que se pueden leer en principio en cualquier orden, por más que se propone un orden para leerlos, y tiene 3 conjuntos de textos por lo menos, ¿no? Una primera parte donde Arismendi discute y desarrolla el pensamiento de Marx y se encarga de plantear la vigencia del leninismo y lo que él llama del pensamiento de Marx y de Lenin, que lo llamamos marxismo-leninismo, pero llamarlo el pensamiento de Marx, de Lenin y de Engels, él plantea es lo mismo, ¿no? No nos atemos a las formulaciones. Luego hay una parte muy buena, muy importante, que tiene que ver con el pensamiento de Gramsci, y esta parte sí tiene una actualidad, porque Gramsci siempre es un caballo de batalla de aquellas posiciones reformistas y a veces hasta de derecha, ¿verdad?, para querer encontrar el marxista bueno, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de Gramsci para explicar realmente quién era y qué pensaba Gramsci. Y por último, tenemos las reflexiones sobre el fascismo, en particular un texto hermoso ahí que es el de Dimitrov, no me acuerdo el nombre exacto, pero ya lo comentaré, que es realmente un texto muy lindo que explica, de alguna manera cuenta la historia de Dimitrov, cómo se enfrentó con valentía a ser juzgado por los nazis en el año 32, 33, y cómo superó airosamente esa prueba para ejemplo de todos los comunistas del mundo. Y cuáles fueron los aportes, además de Dimitrov, en comprender la esencia del fascismo y la unidad que era necesaria para poder enfrentarlo. Marisa lo comentó recién, a lo largo del texto, Arismendi en diferentes momentos
señala los diferentes errores que cometió el movimiento comunista y menciona también las divisiones que ha tenido e incluso las tragedias del movimiento. Pero plantea, esto no invalida la teoría de Marx, de Engels y de Lenin, porque el marxismo es una teoría viva, creadora y que nos sirve como guía para la acción. Pero recorriendo las páginas podemos alejar cualquier visión de Arismendi o de los comunistas como dogmático, que no podemos reconocer los errores de nuestro movimiento o los errores que se pudieron haber cometido. Eso está muy lejos del pensamiento de Arismendi. Y esto es muy importante porque lo menciona en diferentes oportunidades. Y parte del desarrollo creador del marxismo es poder entender y estudiar esos errores, sus razones y cómo poder superarlos. En ese primer texto de Marx y los desafíos de la época, yo creo que es el mejor texto para arrancar el libro, ¿verdad? Está en el primer lugar y realmente, lo decía Marisa, tiene una enorme actualidad. Ahí Arismendi plantea que Gramsci dice sobre Lenin que triunfó sobre el revisionismo y sobre la ortodoxia en su momento. Y estas son cuestiones que tienen un valor histórico, pero que también pueden tener valor para polémicas o situaciones actuales. El revisionismo consistía en aquel momento en revisar el marxismo, incrustarle otro tipo de teorías, pegárselas, de un modo ecléctico, y en la práctica hacer del marxismo de alguna manera una teoría que sirviera al reformismo, ¿verdad? A una práctica que lo que buscara, como decíamos, es un conjunto de reformas, siempre en una coyuntura que esas reformas pueden existir, ¿verdad? Y cuando se enfrenta a un momento crítico, el reformismo cae en bancarrota. Fue lo que le pasó a la socialdemocracia alemana y europea en el marco de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde en vez de convertir esa guerra en una lucha en sus propios países contra su burguesía, terminaron apoyando a la burguesía de cada uno de sus países para salir a rapiñar, a explotar, a conquistar a los pueblos vecinos. Eso fue la bancarrota de la Segunda Internacional. Y ahí el revisionismo, cuyo padre histórico es Bernstein, que plantea Arismendi, siempre resurge de diferentes maneras. Por eso es bueno poder comprender cuál fue, de alguna manera, su primer gran expresión política. Y luego la ortodoxia. La ortodoxia consistía en tomar algunos planteos de Marx separados de otros, ¿verdad? Y Marx, por ejemplo, plantea en algún momento: un sistema solo puede ser superado cuando se han desarrollado todas las fuerzas productivas en su seno que caben desarrollarse. Si lo tomamos esto separado de otro conjunto de formulaciones, podemos decir, bueno, en realidad entonces, si no pudimos hacer la revolución todavía, es porque las fuerzas productivas no se habían desarrollado lo suficiente. Y entonces tenemos que esperar que se desarrolle. Capaz que si en nuestro país el capitalismo no se desarrolló lo suficiente, apoyar a la burguesía para que desarrolle el capitalismo y después vendrá el momento de la revolución. Eso era básicamente lo que decían los mencheviques en Rusia. Fue una de las grandes discusiones que dio Lenin, ¿no? Donde Lenin planteaba que en la fase imperialista del capitalismo, que era algo nuevo, la revolución se podía dar por el eslabón más débil del imperialismo. Sin embargo, esto que es tan viejo, hace unos años salió un libro acá en Uruguay, queriendo hablar de Marx en estos tiempos, ¿no? Y que sostiene la misma tesis, ¿verdad? Por alguno que estudió mucho y de tan erudito, te cita a Marx en alemán, como para convencerte de que sabe muchísimo de Marx, y básicamente lo que dice es esto, y diciendo que Lenin nunca entendió a Marx, y que Lenin ni siquiera era marxista, plantea. Bueno, este tipo de pensamientos tienen que ver con lo que se llamaba la ortodoxia, y que cada tanto siempre puede volver a florecer, porque también Marx ha sido, lo decía bien Marisa, tomado en diferentes pasajes, diferentes partes, para plantear un Marx bueno, un Marx teórico, en contra de un Lenin que es malo. Lenin no hay manera de hacerlo pasable, no hay manera de encontrar un pedazo de Lenin y hacerlo digerible para las clases dominantes. Por eso esa operación con Lenin no la han hecho,
no hay forma. Y por eso nosotros insistimos tanto en la lectura y el estudio de Lenin, y Arismendi insiste tanto en Lenin. Dice Arismendi que Lenin devuelve al marxismo su contenido dialéctico y que elabora la teoría de la revolución socialista internacional a partir del estudio de la fase imperialista del capitalismo, combinando el socialismo y toda la lucha antiimperialista mundial. Por eso, dice Arismendi, Lenin es el marxismo de nuestro tiempo. Por eso Ho Chi Minh, cuando se enteró de las tesis de Lenin, se volvió leninista inmediatamente, porque eran las ideas que le permitían entroncar la lucha de liberación del pueblo de Vietnam con la revolución socialista internacional, y no considerar como cosas totalmente separadas la lucha de los pueblos coloniales dependientes de la revolución socialista internacional. Por eso es tan importante Lenin para nosotros. Marx discute en este primer texto también los problemas estructurales de la clase obrera. Ahí lo primero que plantea es que la clase obrera sigue teniendo el papel que le asignó Marx y sigue teniendo la centralidad en el desarrollo del sistema capitalista y como la clase revolucionaria de este sistema. Y hasta hoy, con todo el desarrollo de la técnica, la clase trabajadora es la que sigue agrandando el capital, es la que sigue creando el capital y a la que se le sigue extrayendo plusvalía para poder acrecentar el capital. Ha cambiado la forma de concentración de la clase obrera, ¿verdad? Efectivamente, no tenemos el tamaño de las fábricas en Uruguay que había en otro momento, y tal vez la localización. Hay enormes procesos industriales que se han movido a otras partes del mundo, pero la clase obrera sigue teniendo un papel fundamental, y si nosotros lo miramos por diferentes ramos de producción y de trabajo, a veces muy atomizada y separada, sigue efectivamente teniendo el papel fundamental que tenía en la época que Arismendi escribe estos artículos. Porque también hay una cierta visión que ya predominaba en aquel entonces, esta visión postmoderna tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con separar el lugar que uno ocupa en la estructura productiva de lo que uno piensa, ¿no? Esta operación viene de hace mucho, que nosotros nunca dijimos que fuera una cuestión mecánica, ¿verdad? Que si uno es trabajador o obrero va a pensar de determinada manera, pero sí entendemos que cada clase tiene determinados intereses o objetivos. Y hay toda una discusión, una línea teórica, ¿no? Que nos plantea que en realidad es totalmente independiente cómo nosotros reproduzcamos nuestra vida de cómo pensemos. Bueno, esto nosotros no compartimos que sea así, no hay ninguna evidencia, y plantea Arismendi el papel de la clase obrera tan vigente como antes. Pero lo que sí agrega es que el papel de los científicos, de los técnicos, de diversas capas de intelectuales, ensancha el campo de la revolución. Y lo que sí se reduce numéricamente es el campesinado y la población rural en su conjunto, aunque siguen siendo fuerzas motrices de la revolución. Esos cambios sí se producen. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la revolución rusa estamos hablando de una población donde más del 80% de la población es campesina, y lo que sí se dio como un desarrollo generalizado en todo el siglo XX, un poco después, es ese pasaje de una enorme población campesina a la ciudad. Tal vez el último país que se ve masivamente es el caso de China, ¿no? Con un traspaso planificado de millones de personas del medio rural al urbano por año. Eso sí es un cambio fundamental que se ha operado. Pero la clase trabajadora sigue ocupando el lugar que ocupaba antes, y hay estudios, incluso en nuestro país, ¿no? de economistas que se han encargado de ver esto, y las relaciones asalariadas, dependientes, efectivamente nosotros se han mantenido, si en un caso han crecido. Entonces, esto también es un elemento para poder sacar, vamos a decir, de las críticas que quieren hacer a nuestra teoría, y en todo caso profundizar los aspectos ideológicos de esa clase y cómo el capital busca, a la par que la explotación económica, impedir la organización de la clase, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos estudios actuales que hablan sobre todo el capitalismo de plataforma, sobre la manera que implica la precarización laboral, cuando nosotros tenemos aplicaciones como Pedido Ya,
como Uber, que usando las nuevas tecnologías lo que hacen es explotar enormemente a los trabajadores, violar leyes laborales e impedir la organización de esos trabajadores. Eso sí lo podemos apuntar como novedad. Plantea Arismendi también el retraso subjetivo en los países capitalistas e imperialistas, lo que mencionaba también recién Marisa. Pensar el elemento subjetivo no es un anacronismo, es una necesidad del presente para pensar cualquier transformación radical. Y hoy en día esto sigue presente cuando nosotros vemos cómo Europa se precipita en un deterioro económico agudo y no hay alternativas por izquierda, no hay alternativas revolucionarias a la situación que vive, sino que las alternativas son por el lado de la extrema derecha, con diferentes versiones de lo que podemos pensar como propuestas fascistizantes. Se plantea en este texto la variada explosión protestataria. Acá hay elementos que nos han servido mucho para comprender problemas del presente. Este concepto del ensanchamiento del campo de la revolución es muy importante porque implica ver cómo hay sectores que se pueden unir al torrente revolucionario y tal vez no eran sectores que antes lo consideráramos parte de ese torrente, que estuvieran a la orden del día en décadas anteriores. Y ahí menciona efectivamente el ecologismo, menciona las religiones y cómo tenemos que pensar en revoluciones con masas de creyentes, ¿verdad? Pensemos que los comunistas en su momento veíamos la religión como una superstición que tendería a desaparecer y la realidad nos ha negado esa situación y también ha negado que pueblos con componentes religiosos importantes no puedan ser revolucionarios, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces esto también es un desafío desde el punto de vista teórico. Y plantea después que hace crisis la situación de la mujer, y fíjense lo que dice: no basta con señalar las insuficiencias del feminismo. ¿Cuántas discusiones hemos tenido en el marco de la explosión de la movilización feminista, donde el punto se pone en los problemas del movimiento, en las contradicciones, en los retrasos, ¿verdad? Lenin, ya en esta época, muy lejos de lo que va a ser la explosión que tuvimos en los últimos años, podía visualizar la importancia que tenía la situación de la mujer en el conjunto de la estructura social y cómo eso era parte del ensanchamiento del campo de nuestra revolución. Después plantea cuestiones que tienen que ver con la filosofía y con la ciencia. Y acá se plantea el tema de la paz como un tema central, ¿verdad? Y fíjense qué actualidad tiene ahora cuando nosotros estamos enfrentando guerras en el medio de Europa, en el Medio Oriente, que tal vez no imaginábamos hace algunos años enfrentar y que hoy están realmente preocupándonos desde el punto de vista de la posibilidad de la supervivencia de nuestra especie, ¿no? Esto, que en su momento estuvo tan en la orden del día, vuelve a estar presente y el socialismo se plantea tal vez como la única manera de poder recomponer la relación entre la filosofía y la ciencia, dice Arismendi. Bueno, tenemos que ir cerrando y capaz comentar algunos elementos de los textos de Gramsci. El análisis de Gramsci es muy importante porque es muy difícil conseguir textos de Gramsci. Si se consiguen es muy difícil leerlos, ¿verdad? Por lo fragmentado de su obra, porque escribió en la cárcel, en las peores condiciones. Y Gramsci nos lee algunos conceptos que para nosotros en Uruguay han sido muy importantes. Él toma el concepto de hegemonía, que lo toma, es un concepto leninista, ¿verdad? Que está presente en un texto que ojalá tengamos a disposición pronto, que es Dos tácticas de la socialdemocracia alemana, donde Lenin plantea que para poder llevar la revolución democrático-burguesa a sus últimas consecuencias, tiene que ser dirigida por la clase obrera, porque la burguesía no la va a poder llevar a sus últimas consecuencias. Tomando ese concepto, Gramsci entiende cómo la hegemonía implica la capacidad de una clase de dirigir a las demás. Y nosotros acá en Uruguay, cuando nos proponemos un proceso democrático avanzado para poder pasar a una nueva fase del desarrollo económico y social de nuestro pueblo, entendemos que para llevarlo a sus últimas consecuencias
tiene que ser dirigido por la clase obrera, porque los otros sectores que son aliados en este proceso no van a estar dispuestos a llevarlo a sus últimas consecuencias. Y plantea también Gramsci el concepto de bloque histórico, que es ese bloque de clases sociales interesadas en una transformación revolucionaria. Y nosotros también tomamos ese concepto cuando, pensando en la construcción del Frente Amplio, entendemos la alianza de la clase obrera con las capas medias de la ciudad y del campo, con los intelectuales, y pensamos justamente en cómo poder aislar a esa pequeña porción de la población que es la clase dominante que controla la mayor parte de los medios de producción de nuestro país. Entonces, estos dos conceptos donde Arismendi desarrolla en Gramsci, como Gramsci va llegando a ellos, es un aporte muy importante que nosotros tomamos para nuestro propio desarrollo teórico y para desarrollar nuestra teoría de la revolución en Uruguay. Y por último tenemos las enseñanzas inmortales de Jorge Dimitrov, ese es el nombre del texto. Son varios textos después que hablan también del mismo tema, y esto tiene que ver con cómo poder enfrentar el fascismo. Y ahí Arismendi plantea, en lo que era la lucha contra el fascismo en nuestro país, que había que evitar dos errores fundamentales. Uno era subestimar el problema, ¿verdad? Subestimar la peligrosidad del fascismo, subestimar la ferocidad del fascismo, y no entender la enorme alianza que había que hacer para enfrentarlo, aún con sectores que pudieran por un breve tiempo juntarse con nosotros para poder enfrentar al fascismo. Ahí está toda la táctica de lo que fue la convergencia democrática con sectores del Partido Nacional, con sectores de la burguesía nacional y capas medias que no eran frente amplistas, que no eran de izquierda, pero que se estaban oponiendo al fascismo. Y ahí la táctica justamente tenía que ser de la mayor amplitud. Pero por otro lado decía que no había que caer en el fatalismo de creer que no se podía derrotar el fascismo, que no se lo podía combatir, porque efectivamente tiene una enorme debilidad, porque no tenía base social el fascismo en nuestro país. Y ahora, voy a decir por último un comentario que hace ahí Dimitrov, y es que el fascismo cuando surge, y esto creo que tiene mucha actualidad para lo que estamos viendo en Argentina, en general no viene de golpe el fascismo, va viniendo de a poco, se va implantando progresivamente, y si ve que puede dar un paso más y no se lo enfrenta, lo va a dar y después va a dar otro. Y plantea Dimitrov, el fascismo hay que enfrentarlo desde las primeras manifestaciones, porque si no, no se va a poder después luchar contra él. Y en esto insiste mucho, porque nosotros planteamos en nuestro 19 Congreso que para luchar por el socialismo hay que luchar por la democracia. Y quien no luchó por la democracia, después no va a poder luchar por el socialismo. Nosotros nunca nos resulta indiferente las formas del Estado burgués. Hay una subestimación a veces totalmente errónea en creer que es lo mismo una forma fascista, donde quiere la forma de dictadura terrorista, el dominio de la burguesía, a una forma, como puede ser una república en la que vivimos nosotros, que permite muchas mejores condiciones para la organización de la clase trabajadora, para la organización del pueblo, y que nosotros efectivamente estamos dispuestos a luchar para poder mantener estas libertades en contra de cualquier indicio fascistizante que pueda haber. Y por eso es tan importante poder lograr esto en los países hermanos, y por eso nos preocupan tanto algunas expresiones de fascistización que se dan en otro continente y también en el resto del mundo. Terminamos por acá. Muchas gracias.